We are going to explore the practice of meditation. Esta mañana vamos a explorar la práctica de la meditación. And we will look into the principles behind meditational practice. Y estudiaremos los principios que hay detrás de la práctica de la meditación. There are generally two purposes why people meditate. Generalmente hay dos propósitos por los cuales la gente medita. For perhaps 99% of people who practice meditation, their purpose is to just achieve relaxation, calmness, or equanimity. Para casi el 99% de la gente que medita, su propósito es alcanzar la relajación, la tranquilidad y la ecuanimidad. But for a small percentage of people, the purpose is deeper. It is to attain the spiritual life, the mystical life, or the transcendent life. Pero para un pequeño porcentaje, este propósito es más profundo y consiste en alcanzar la vida espiritual, la vida mística y la trascendencia, la vida trascendental. But before we can go into the transcendent life, it is essential that we first attain equanimity. Pero antes de llegar a la vida trascendental, es esencial que alcancemos la ecuanimidad. Hence, whatever is our purpose in doing meditation, it is important to first stabilize ourselves in the initial practice of meditation to attain equanimity in life. Por esto, sea cual sea nuestro propósito para meditar, lo primero que hemos de hacer es estabilizarnos a nosotros mismos para poder llegar a esta trascendencia en la vida y a la ecuanimidad. Equanimity is a bit complex because it consists of many factors, not just meditation. La ecuanimidad es algo complejo porque está compuesta de bastantes factores, además de la meditación. It is not just about inner peace, but also about outer effectiveness. No se trata solo de la paz interior, sino también de una efectividad externa. We may have cultivated some degree of inner peace, but when things outside of us don't work very well, we cannot help but be troubled by them. Tal vez hayamos conseguido alcanzar una cierta paz interna, pero cuando las cosas externas de nuestro alrededor no funcionan del todo bien, no podemos dejar de estar perturbados por ellas. So for outer effectiveness, we have to look into effectiveness in work, effectiveness in our family, in our relationship, in our duties, in our goals. Para esta efectividad externa hemos de tener en cuenta la efectividad en el trabajo, en las relaciones, en nuestros deberes y en nuestros objetivos. During the first school that we conducted here on self-transformation, we touched on various aspects of effectiveness in living. En la primera escuela en la que hablamos aquí mismo que hicimos el seminario de la auto-transformación, hablamos ya de varios aspectos de esta efectividad. For example, it is very important to be effective in our relationship with anybody in this world. Por ejemplo, es muy importante llegar a esta efectividad en las relaciones con todo el mundo en el mundo. Whenever we have problems in our relationship with people, this is the #1 source of unhappiness in people. Siempre que tenemos problemas en nuestra relación con las personas, este es el origen número 1 de nuestros problemas.
effectiveness in relationship is almost a science. If there are certain things that we do effectively, our relationship will naturally become harmonious. La efectividad en las relaciones es casi como una ciencia. Si hay una serie de cosas que hacemos cuando nos relacionamos con los demás, las cosas irán bien. And this is something which young people have to learn while they are still growing up, so that they don't create a lot of complications and problems in life that only make them less effective in life. Y hay una serie de cosas que los jóvenes, mientras van creciendo, deberían aprender para que consigan dejar de actuar de una forma que perjudique a sus relaciones y les haga menos eficientes en su manera de relacionarse. That's why I'm convinced that the subject of effectiveness in living should be part of our curriculum in schools. Por esto estoy convencido de que la efectividad en nuestras relaciones en la vida debería estar implementada en los programas escolares. How to be effective in communication with people. Cómo conseguir ser efectivos, eficientes en la comunicación con la gente. How to be clear about one's values in life. Cómo ser claros sobre nuestros valores en la vida. Various other aspects in living that a child needs to learn so that when they become adults, they will have minimum of conflicts with the outer world. Hay muchos aspectos que los niños deberían ya ir aprendiendo para que cuando se conviertan en adultos no les perjudiquen en su comunicación y su efectividad con el mundo externo. On the second part, on transcendence, there are a few important aspects. Sobre el segundo punto, sobre la trascendencia, hay algunos aspectos importantes. One important facet is the awakening of intuitive perception of things in the world. Una faceta importante es el despertar de la percepción intuitiva en el mundo. We discussed during the first day about what is called awakening. It is the awakening of this faculty of intuitive perception or prajna. Ya hemos hablado en la otra sesión que esta percepción intuitiva es una percepción intuitiva de prajna. And the deeper aspect is, of course, the transcendence of the ego, because ultimately it's the ego which is the source of all our problems. Y el segundo aspecto es la trascendencia del ego, porque en último término el ego es la causa de todos nuestros problemas. So let's now look into the principles of meditation practice. Vamos a considerar ahora los principios de la práctica de la meditación. In our life, almost all our activities are on these three things: physical action, emotional feeling, and thinking. En nuestra vida, casi todo gira alrededor de estos tres principios: la actuación, los actos físicos, los actos emocionales y el pensamiento. When one of these is not under our control, then it will just create problems in our lives. Cuando uno de ellos no está bajo nuestro control, esto simplemente creará problemas en nuestra vida. For example, when we are ill or have sickness, then it affects all our life, including our highest goals. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, tenemos alguna enfermedad, esto afecta toda nuestra vida, incluso nuestros más elevados objetivos. Hence, as part of our self-preparation, maintaining good health is an important part of life planning. Por esto,
mantener una buena salud es algo muy importante en nuestra planificación de la vida. But there's another aspect in our physical action, which is, can we be calm and relaxed anytime that we want to? Pero hay otro aspecto en nuestra vida física que implica nuestra capacidad de poder estar tranquilos y relajados en cualquier situación. Many people cannot do it. Mucha gente no lo puede hacer. Even when they want to relax, they find themselves unable to relax. Even when they want to sleep, they find it's difficult to sleep. Aunque se quieren relajar, encuentran muy difícil relajarse, o si quieren dormir y no lo consiguen. For example, yesterday when we learned about scanning, many of you said that you are relaxed, but when we did the scanning, you found that your state may be number 4 or number 6 or number 7 and so on. Because in the previous days, you may feel that number 4 is your usual state and you call that relaxation, but it's not really relaxed yet. Por ejemplo, ayer cuando hicimos el scanning, muchos de vosotros decíais que estabais relajados, pero en realidad quizá lo sentíais así porque pensabais que estabais en el número 5 o 6 o 7, porque normalmente estáis en el 4, pero eso no quiere decir que estéis relajados del todo. But when we learn scanning, how to be aware of our state of tension, we find that that awareness enables us to gradually bring it down to a state of 0 or 1 or 0. Pero cuando practicamos el scanning y aprendemos a hacerlo bien y somos conscientes de ello, podremos ver que al final conseguiremos llegar a 0. This morning at breakfast, we were having a conversation with Mirva, talking about young people who have ADHD. Esta mañana en el desayuno estábamos hablando con Mirva sobre los jóvenes que tienen el trastorno de hiperactividad. They get into a lot of trouble because of this physical restlessness, and some even are asked to leave schools because they have this ADHD. Tienen muchos problemas debido a esta condición física y algunos incluso tienen que dejar la escuela precisamente por tener esa hiperactividad. And yet, this is simply lack of awareness of the irregularity of the energy flowing in the body. Y de hecho, simplemente esto es que no son conscientes del flujo, de la irregularidad que tienen en el flujo de energía de su cuerpo. When children are taught how to do this, be aware and do the breathing, then this so-called ADHD fades away and disappears. Cuando a los niños se les enseña la manera de respirar y de controlar este flujo de energía en su cuerpo, este trastorno se va desvaneciendo y llega a desaparecer. So when we learn scanning, we would be able to go into a voluntary state of relaxation at any time. Cuando aprendemos a hacer el scanning, conseguimos al final alcanzar un estado de relajación en cualquier momento que queramos. On the next level, on feeling, En el siguiente nivel, el del sentimiento, is it possible to become very calm and quiet emotionally at any time that we want to? ¿es posible que estemos tranquilos y relajados emocionalmente en cualquier momento que queramos? Many people cannot do it. Mucha gente no es capaz de hacerlo. When they're angry at 9 o'clock, even at 10 o'clock, they're still angry. Cuando están enfadados a las 9, a las 10 continúan enfadados. When they have anxiety, it may last for 1 day or 2 days. Cuando tienen ansiedad, les puede durar 1 o 2 días. They don't like this, and yet they cannot help it. It just happens to them.
no les gusta, pero no pueden evitarlo, les ocurre así. It affects their work, it affects their relationship, it affects their equanimity. Afecta su trabajo, sus relaciones y su ecuanimidad. When we learn about processing, we find that it is possible to bring down emotional agitation to flow and then arrive into a state of calmness. Cuando aprendemos a procesar todo esto, aprendemos cómo ir bajando la tensión emocional hasta llegar a una tranquilidad y una serenidad. That's why yesterday, I hope that all of you were able to try it and find out for yourself whether it works or not. Por esto espero que ayer pudisteis todos intentar hacer esto y ver si funcionaba o no con vosotros. Because the moment you get the point on how it's done, then you can do it by yourself anytime for the rest of your life. Porque en el momento en que comprendáis bien cómo se hace, seréis capaces de hacerlo en cualquier momento durante el resto de vuestra vida. Now, how about thinking? Y ahora vamos a lo del pensamiento. From the time that we wake up until the time we sleep, you will notice that the mind keeps on thinking and thinking and thinking. Desde el momento en que os despertáis hasta el momento en que os acostáis y para dormir, os daréis cuenta que la mente no deja de pensar y pensar y pensar. And even when we are asleep, we still continue to think. That's why we are dreaming. Incluso cuando dormimos, seguimos pensando, por esto soñamos. Is it possible to rest the mind and not think? ¿Es posible descansar la mente y no pensar? So let's try to do a few exercises and explorations to find out about the activities of our mind. Vamos a hacer unos ejercicios y una exploración para averiguar qué pasa con el pensamiento en la mente. Many of you who have been meditating will understand the points that I'll be bringing up, but it's something helpful to review. Muchos de vosotros que ya veis hace tiempo que meditáis, entenderéis enseguida los puntos que voy a tocar, pero es útil revisarlos. First, let us try to rest our mind, and even for 2 minutes, let us stop thinking and just be quiet. Vamos a tratar de detener la mente y no pensar, aunque sea por 2 minutos. In the body, if we are very relaxed, we can be relaxed even for 10 minutes or half an hour. Si en el cuerpo estamos relajados, podemos seguir relajados durante 10 minutos o incluso 1 hora. When we are emotionally calm, we can stay in it for a long time, 10 minutes, half an hour, 1 hour. Si estamos emocionalmente tranquilos, también podemos continuar con esa tranquilidad 10 minutos, un cuarto de hora, 1 hora. Let's try it for our thoughts, just for 2 minutes. Vamos a intentarlo con los pensamientos solo durante 2 minutos. But when you try to stop your thinking, you are still thinking. Pero cuando intentáis detener el pensamiento, estáis pensando. So the effort in itself is a mental effort. El esfuerzo en sí mismo es un esfuerzo mental. All right? It's better that we do this exercise with our eyes closed, because whatever you see will produce thoughts in you. Es mejor que este ejercicio lo hagáis con los ojos cerrados, porque todo lo que veis produce pensamientos. All right? I'll time ourselves. Let's close our eyes. Voy a cronometrar, cerrad los ojos. And then just allow the thoughts to just come down and be very still without any activity or thinking. Dejad que los pensamientos estén muy apaciguados e intentad no pensar. Let's start. Empecemos.
2 minutos. Let's open our eyes. Abrid los ojos. Can some of you share what you observed during those 2 minutes? ¿Alguien de vosotros puede compartir lo que ha observado en esos 2 minutos? Did the thinking stop? ¿Se ha detenido el pensamiento? No. You will notice something. Os daréis cuenta de algo. Even when you want not to think, you cannot not think. Incluso cuando queráis no pensar, no podéis no pensar. If we are photocopying a page and we want 100 copies, si estamos fotocopiando una página y queremos 100 copias, and when we are copying 20 copies, we want to stop, we can press the cancel and the machine stops. Y después de 20 copias queremos parar, apretamos un botón y la máquina se para. But here we have a machine that produces thoughts. Pero aquí tenemos una máquina que produce pensamientos. And if we want to stop the production of thoughts, we cannot even stop it. Y si queremos parar la producción de pensamientos, ni siquiera podemos pararlo. We don't know where the cancel button is. No sabemos dónde está el botón para parar. Which means that thinking and stopping of thinking is not within our control. Lo que significa que pensar y dejar de pensar no está bajo nuestro control. Thoughts produce themselves beyond our liking or disliking. Los pensamientos se producen, nos guste o no. Now, we have then to ask a question to ourselves. Hemos entonces de hacernos una pregunta. If I am not in control of my thoughts, am I in control of my life? Si no tengo el control de mis pensamientos, ¿tengo el control de mi vida? We cannot. We cannot control our lives if we don't have control over our thoughts. No podemos controlar nuestra vida si no podemos controlar los pensamientos. If I want to go to the toilet, I must think of it first before I go. Si quiero ir al lavabo, primero tengo que pensarlo antes de ir. If I want to pick up this pen, I must think of it first before I pick it up. Si quiero coger el bolígrafo, tengo que pensarlo antes. So whatever I do intentionally must come through my mind. Todo lo que quiero hacer intencionadamente tiene que pasar por la mente. But if the thoughts that come to my mind are not my own making, then am I really in charge of my life? Pero si los pensamientos que pasan por mi mente realmente no los fabrico yo, estoy controlando mi vida. This is an important question to ask ourselves because it is a question about our own destiny. Esto es una pregunta muy importante que hemos de hacernos porque es una pregunta sobre nuestro destino. Are we designing our own lives, or are our past thoughts designing our lives? ¿Estamos nosotros diseñando nuestra vida o la están diseñando nuestros pensamientos pasados? And where do these past thoughts come from? ¿Y de dónde vienen estos pensamientos pasados? They come from all our experiences and conditionings and influences. Vienen de todas nuestras experiencias y condicionamientos e influencias. And we do not even screen them, especially when we were young. Y ni siquiera screen. Surge. Screen. We cannot. We cannot review them. We cannot review them whether they are good thoughts or not good Y ni thoughts. siquiera podemos revisar para ver si son buenos o malos pensamientos. We are conditioned by society to believe, like, or think certain thoughts. Estamos condicionados por la sociedad para creer, para que nos gusten o para algunos pensamientos. And
Our actions today, our career, what we do, are greatly influenced by all these past influences which we have no control over. Y toda nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra carrera de hoy está muy influenciado y condicionado por nuestros pensamientos anteriores sobre los cuales no tenemos ningún control. This is the reason why mystics say that most people are asleep. Por esto, los místicos dicen que la mayoría de la gente está dormida, Because they just live the life according to their past thoughts. porque simplemente se limitan a vivir la vida según los pensamientos pasados. So unless we regain back our control over the contents of our mind, we have no control of our destiny. O sea que a menos que consigamos volver a conseguir el control de nuestra mente, no tendremos ningún control sobre nuestro destino. All right. Let's do another exercise. Again, for 2 minutes, we are going to choose one simple thing to think about. Vamos a hacer otro ejercicio también de 2 minutos. Escogeremos una sola cosa sobre la cual pensar. Think of something simple, maybe a red dot, a small black stone. If you think of a pen, don't think of the whole pen, but only just a small part of the pen, something very simple, because the whole pen is a very complex thing. Pensad en algo muy simple, por ejemplo, un punto, o si pensáis en un bolígrafo, por ejemplo, no pensáis en todo el bolígrafo porque es bastante complejo, sino en la punta del bolígrafo, algo muy pequeño y simple. And for 2 minutes, let us try to just let that thought remain for 2 minutes. Y durante 2 minutos vamos a dejar que ese pensamiento permanezca allí durante 2 minutos. Just remember that this object is your choice. Recordad que el objeto es vuestra opción, vuestra elección. All right? Let's close again our eyes. Volved a cerrar los ojos, Decide on that object that we will think about. decidid sobre qué objeto vais a pensar. Then let us start. Empecemos. All right? 2 minutes. 2 minutos. Can some of you share what you observed during the 2 minutes?
¿Alguien quiere compartir lo que ha observado en esos 2 minutos? Yo quiero plantear una cosa que me ha surgido. Yo he elegido una esfera, pero no sabía si tenía que pensar sobre la esfera u observar a la esfera. Lo tenía que haber preguntado antes de empezar. She has a doubt because she decided to think about the sphere, but then she didn't really know whether she had to think about the sphere or watch the sphere, and maybe she should have asked first. Okay. But was the sphere always there, or was she thinking about the doubt? Ah, pero ¿la esfera estaba allí o estabas pensando en la duda que tenías? Anybody else? ¿Alguien más? Yes. Me ha dado la sensación de que pensaba, los pensamientos eran menores, o sea, que al centrarme en algo, en este caso una visualización de un punto, me daba la sensación de que pensaba, los pensamientos se reducían. He had the feeling that when thinking about something, in this case it was a dot, thoughts were reduced. But still, there were thoughts. Pero había pensamientos. Okay. All right. Yes. Yo, por ejemplo, me ha resultado más fácil mantener el punto, pensar en el punto, pero he tenido interferencias. Una vez se me ha ido la mente y luego había una cierta presión en mí por pensar en el punto. O sea, mi mente estaba tensada. Tengo que pensar en el punto, la esfera, tal. She wanted to think of the dot, but there was some tension there and some pressure because there were interferences, and she wanted to keep thinking on the dot. Anybody else? Yes. Creo que he comprobado que cuando estás observando ese punto en cuestión, la mente, o sea, los pensamientos surgen con menos frecuencia. O sea que la observación del punto reduce el pensamiento. Like the other person, he has seen that when you are thinking of something, thoughts are less, fewer. Yo he estado pensando en una piedra negra, pero la piedra negra no era solamente negra, porque había reflejos de luz, había colores, o sea, no podía concentrar exclusivamente el pensamiento en la piedra negra. Entonces he intentado hacer una respiración y cuando respiraba podía concentrar más fácilmente mi mente sobre la piedra negra. Es decir, me facilitaba la respiración, me facilitaba la concentración. He decided to think of a black stone, but in fact the stone was not so black because there was all kind of lights, colors, and then he started concentrating on his breathing, and that helped him to return to the black stone. He buscado una cosa que no tuviera mucha posibilidad de especular con ello. Y entonces he dicho, pues voy a mirarme una uña de un dedo. Entonces, pues sí, o sea, eso sí podía estar observándola, pero como no podía especular con ella, me desaparecía, era como que desaparecía. Y me veía otra vez. Y pues no, es que tengo que poner antes
forzaba, pues no, la uña, yo no me la uña, hay que ponerla otra vez. Y con esa perdí hasta el 9 minutos. She was fighting during the 2 minutes because she chose something which she could not speculate about. So it was a nail. The nail kept disappearing and she had to force herself to get back to the nail. And that was her constant fight. Yes. He escogido el punto rojo y la observación del punto rojo ha durado 1 minuto, la mitad del tiempo, porque después ya han empezado a entrar otras cosas. Pero durante este minuto el punto rojo era dinámico, se movía, giraba, era más grande o era más pequeño. So I chose the red spot, the red dot, and my concentration was just for 1 minute. The second minute it was more other things coming in. But for this first minute, that red dot was dynamic. So it was like moving and turning or getting bigger or getting smaller. It couldn't stay the red dot like that. All right. These observations are very important because we begin to understand the dynamics of our mind. Estas observaciones son muy importantes porque empezamos a comprender la dinámica de nuestra mente. And unless we understand them, we cannot control our mind. Y a menos que la comprendamos, esta dinámica, no podemos controlar la mente. So this is the purpose of the meditational practice, and you will notice later that meditational practice involves several layers or several stages. Este es el propósito de la práctica de la meditación y os daréis cuenta más adelante de que la práctica de la meditación implica varias capas. So now, let's look at our mind and try to understand better what we are dealing with. Vamos a estudiar ahora nuestra mente e intentaremos comprender mejor de qué se trata, con qué estamos estudiando. You look at this symbolic diagram. ¿Veis este diagrama simbólico? It is like a person looking in that direction, side view of a head. Es como una persona que mira en esa dirección de lado. This white space over here represents our field of attention. Este circulito blanco representa nuestro campo de atención. And when we look at a thing like, for example, a tree, Y cuando miramos algo, como por ejemplo un árbol, the content of our field of attention is a tree. el contenido de nuestro campo de atención es un árbol. And all the other areas is still our field of consciousness, but subliminal. Y todo el resto, el círculo grande, es el campo de nuestra conciencia, pero subliminal. They are not in our field of attention, but there is activity going on there. Hay actividad en esa parte, pero no están en nuestro campo de atención. Now, you will notice that around the field of attention, there are thoughts that are around it, ready to go into the field of attention when that field is empty. Os daréis cuenta de que alrededor de ese campo de atención hay una serie de cosas, de pensamientos que están a punto de entrar, dispuestos para entrar en el campo de atención cuando ese campo de atención está vacío. If you are interested in something very intently and you look at that thing for 1 minute or 5 minutes, then no other thoughts come in because you're so interested in that one object. It may be a painting or a picture. Si estáis muy interesados y muy atentos en algo que os interesa muchísimo, durante 1 minuto o 2 no entrarán nada de lo exterior porque
tenéis el campo de atención tan lleno con aquello que os interesa. But the moment you empty your mind, in other words, you're no longer focusing on anything, all these other thoughts begin to enter into this field of attention. Pero en el momento que vaciáis la mente, que no tenéis allí nada que os interese especialmente, todos esos otros pensamientos entrarán enseguida a llenarla. Why do they jump into our field of attention? ¿Por qué saltan a nuestro campo de atención? Because they are unfinished, energized thoughts. Porque son pensamientos energizados y sin terminar. For example, suppose I see her, I haven't seen her for 8 years. Supongamos que me ve a mí, que hace 8 años que no me veía. And then I want to talk and chat with her, but did not have the opportunity. Y quiero hablar con ella, pero no tengo la oportunidad. So maybe I'm excited about it. Tal vez me hace ilusión. So my thought about her is energized with an energy of excitement. Mi pensamiento de ella está tiene la energía de la ilusión. So I put it aside first because I'm going to give a talk today. Lo dejo de lado porque ahora voy a dar una conferencia. That thought about her is an unfinished thought. Ese pensamiento sobre mí es un pensamiento no terminado. It is energized. Tiene energía. And whenever given the opportunity, that thought will emerge. Y en el momento en que tenga la oportunidad, ese pensamiento surgirá. There are many thoughts that come to our mind which are not energized. Hay muchos pensamientos que nos vienen a la mente, pero que no tienen energía. This morning I saw many objects here on the table, and it's not important to me, so after that I forget about them. Esta mañana he visto muchos objetos en la mesa, pero no son importantes para mí, entonces los olvido. When I go into quiet, these things will not come into my mind. Cuando apacigüe la mente, todas estas cosas no van a entrar. When I'm sleeping, they will not come to my dreams. Cuando esté durmiendo, no voy a soñar con ellas. Because there's no energy behind them. Porque no hay energía detrás de There ellas. was no interest, Ningún interés. either positive or negative. Ni positivo ni negativo. So we have a lot of unfinished thoughts and feelings every day. Cada día tenemos muchos sentimientos y pensamientos sin terminar. Because when we look at something, we don't fully attend to it, we half attend to it, and the other half is unfinished. Porque cuando miramos algo, prestamos atención a lo mejor a la mitad, pero la otra mitad no lo hacemos, está sin terminar. It's a mixture of thoughts, usually with feelings. Normalmente es una mezcla entre pensamiento y emoción. So we have thousands of unfinished but energized thoughts which are just there in the periphery of our field of attention. Tenemos miles de pensamientos con energía, pero sin terminar, que están alrededor de nuestro campo de atención. A person who is just starting to meditate will have to deal with these many thoughts until these thoughts will exhaust themselves. Una persona que empiece a meditar tendrá que gestionar todos estos pensamientos hasta que ellos mismos se agoten por sí mismos. It is not just about watching them during meditation, but acting on them if they need action in daily life. No se trata solo de observarlos durante la meditación, sino de actuar sobre ellos si se necesita hacerlo en nuestra vida cotidiana. That's the reason why when we are starting to do the practice of meditation, it will take some weeks before the mind really settles down. Por esto, cuando se empieza la práctica de la meditación, tardaremos varias semanas para conseguir que la mente se vaya apaciguando. And a person who is not motivated enough to meditate will not be interested in going on. Y una persona que realmente no esté motivada para meditar no estará interesada en seguir. So these are the first layer. This is the first layer of thoughts that we must deal with in having mastery over our minds. Para tener un control, un dominio sobre nuestra mente, esta es la primera capa de pensamientos que deberemos gestionar. But there is a second layer,
represented by these white objects here. Pero hay una segunda capa representada por estos objetos blancos aquí. These are formless thoughts, abstract thoughts. Estos son pensamientos abstractos. I can imagine a triangle, but I cannot imagine intentions. Puedo imaginar un triángulo, pero no puedo imaginar las intenciones. I intend to pick up the pen. I can think of the pen and imagine it, but I cannot imagine the intention, which is another thought. Puedo imaginar y pensar en el bolígrafo, pero no puedo pensar en la intención. That thought is very subtle, but still a thought, which is oftentimes the cause of other thoughts. La intención es otro pensamiento. Ese pensamiento es muy sutil y muchas veces es la causa de otros pensamientos. Hence, after we have dealt with the first layer, we must be able to deal with the second layer. Así, después de gestionar la primera capa, hemos de gestionar la segunda. And when we deal with the second layer, we are going into the state of meditation proper, whereas the first layer is just a preparation. Cuando pasamos a la segunda capa, realmente estamos entrando en una fase de verdadera meditación, mientras que la primera capa, la gestión de la primera capa, era una preparación. But normally we call both levels as meditation. Pero normalmente llamamos a las dos capas meditación. But in yoga, there are two different words for them. Pero en yoga hay dos palabras diferentes. The first one is dharana, which is to concentrate. La primera es dharana, que significa concentrarse. And then the second is meditation or dhyana, which is to stay and dwell on something. Y la segunda es meditación o dhyana, que es morar, quedarnos en algo. Therefore, there are always at least two levels or stages in meditation practice. Por esto, en la práctica de la meditación hay dos capas. At least two levels. Al menos dos capas. When we begin to observe the first layer through the first stage of practice, we become aware of them and we see their noise jumping up and down. Cuando nos hacemos conscientes de la primera capa, son pensamientos que están saltando de un sitio a otro y hace mucho ruido. It involves two things. Implica dos cosas, sí. Implica dos cosas. The first is awareness, La primera es ser conscientes and the second is the exercise of the will. y la segunda es el ejercicio de la voluntad. Then, when we do this for some time, for some weeks, something happens. Cuando hacemos esto durante un cierto tiempo, durante semanas, ocurre algo. When we begin to watch it, then this level will begin to fade away little by little until they don't bother us anymore. Cuando empezamos a observar esa primera capa, poco a poco irá desapareciendo hasta que ya deje de molestarnos. It is not simply about controlling them, but knowing how to deal with them so that they do not need control anymore. No se trata de controlarlo, sino de gestionarlo, de tratar con ello hasta que ya no necesiten ser controlados. So there comes a point when, as you sit down to meditate, these usual thoughts will not bother us anymore. Immediately, the mind is quite calm. Así que llegará un momento en el que cuando nos sentemos para meditar, toda esta primera capa de pensamientos ya no nos estarán molestando y conseguiremos apaciguar la mente. Then we become more ready to look into the second layer of subtle thoughts. Y entonces estaremos más ya preparados para tratar con la segunda capa de pensamientos abstractos. When we have not dealt with the first layer, it is almost impossible to deal with the second layer.
Si antes de gestionar la primera capa es imposible pasar a la segunda. Because the energy of the mind is sucked in by the noise of the first layer. Porque la energía de la mente se ve succionada por los pensamientos de la primera capa. So for those who would like to undertake a practice of meditation, they must be patient and be ready to go through this repetitive process of making the first layer become quiet. Por esto, los que realmente estéis interesados en meditar, tendréis que tener paciencia y constancia para seguir todo este proceso repetitivo cuyo objetivo es hacer desaparecer la primera capa de pensamientos. Then when we are now becoming aware of these things, we become aware of the thoughts, intentions, attitudes behind normal thoughts. Cuando empezamos a tratar con la segunda capa, vamos haciéndonos conscientes de las actitudes y de las intenciones que están detrás de los pensamientos normales. They can be compared to the directors in a stage play. Pueden compararse a los directores de escena de una obra de teatro. What we usually see on the stage are the actors playing a part. Lo que normalmente vemos en el escenario son los actores que están desempeñando un papel. But what they do are dictated by the directors behind the curtain. Pero lo que hacen esos actores está dictado por el director que está detrás del telón. So we need to become aware of both levels, especially the second level. Por esto hemos de ser conscientes de las dos capas, especialmente de la segunda. And unless we are aware of the second level, it's very difficult to have a calm mind. Y a menos que seamos realmente conscientes de la segunda capa, es muy difícil conseguir una mente apaciguada. There comes a point in the second level of practice that even these things will fade away. Y llegará un momento en el siguiente nivel de práctica en el que incluso esta segunda capa desaparecerá. And when once a person can do this, he has now a very practical mastery over his mind. Y cuando la persona puede hacer esto, realmente tiene un dominio muy práctico sobre su mente. He can sleep anytime he wants to, even if he's not sleeping. Puede dormir en cualquier momento que lo desee, aunque no tenga sueño. He will no longer be subject to unhappiness. Ya no estará sujeto a la infelicidad. Because unhappiness comes from this layer. This layer on the outside, those are the things that cause unhappiness. Porque la felicidad procede de la primera capa. Esa primera capa es el origen de la infelicidad. The subtle layer is not the cause of unhappiness, it's the outer layer. La capa más sutil no es la causa de la infelicidad, la causa es la capa externa. Now here, we still have a layer here, aside from these two layers, and there is a symbol here of a star. Tenemos otra capa aquí, fuera de las dos primeras capas, luego un símbolo de una estrella. This would be the transcendent level, the mystical or spiritual level of our consciousness. Este sería el nivel trascendente, místico o espiritual de nuestra conciencia. There are areas in our mind where intention or technique cannot enter anymore. Hay zonas de nuestra mente donde la intención o la técnica no puede entrar. They must happen naturally when the person or the consciousness is ready. Tienen que ocurrir de forma natural cuando la conciencia está preparada. In fact, techniques and thoughts become obstacles to the crossing over to the other side. De hecho, las técnicas no son más que obstáculos para atravesar y pasar al otro lado. That's the reason why, for example, in Zen practice, they give meditators silly, irrational riddles. Por esto, en la práctica de la meditación Zen,
a los practicantes se les da riddles, que son enigmas, Yes. sí, adivinanzas, koans tontos, muy simples. The purpose is to disable the usual thinking mind. El propósito es desarticular la mente pensante. Yesterday we talked about the cloud of unknowing. Ayer hablamos de la nube del no saber. And this knowing part becomes an obstacle at some point. Esta parte que sabe se convierte en un obstáculo en un momento determinado. And we have to give that up. Y eso tenemos que renunciar a eso. And when there's no thinking, there is no planning, there is no method, there is no technique. Y cuando no hay pensamiento, no hay planificación, no hay método ni hay técnica. Then we begin to understand what Krishnamurti is saying, that truth is a pathless land. Entonces empezamos a comprender lo que dice Krishnamurti, de que la verdad es una tierra sin senderos, sin caminos. Where all techniques, all methods will now become obstacles. Cuando todas las técnicas y todos los métodos ahora serán obstáculos. I remember that in the last part of Light on the Path, something similar is said. Recuerdo que en la última parte de Luz en el Sendero se dice algo similar. That there comes a point in the life of a disciple where there are no laws anymore. Que llega un momento en la vida del discípulo en el que ya no hay leyes. But that's now the natural processes of the mystical life. Pero estos son los procesos naturales de la vida mística. So we will now first go into the approaches in meditation. Vamos ahora a estudiar los planteamientos en la meditación. We have to take note that the word meditation is used in many senses, and we are now speaking only of what we may call classical meditation. La palabra meditación se puede usar en muchos sentidos, pero ahora vamos a hablar de la meditación en el sentido clásico, la meditación clásica. When I speak about classic meditation, I'm speaking about the meditation that have been practiced for thousands of years towards the entering into the transcendent or higher life. Cuando digo meditación clásica me refiero a la meditación que se ha practicado durante miles de años para conseguir llegar a la vida trascendente. It is not simply about relaxation. No se trata de relajarse. It is not simply about strengthening our mind. Antes de que siguieras, quería preguntar si podrías completar más a qué te refieres con pensamiento abstracto. Por ejemplo, cuando alguien es creativo, ¿esas creaciones mentales estarían en la primera capa o serían algo de segunda capa? Pero quizá esto es para preguntas y respuestas. Perdón. Porque está... Vale, lo siento. No, she wanted to ask a question. We can do that. All right. Afterwards. So the purpose of classic meditation is to go to the highest level possible, including the mystical life. El propósito de la meditación clásica es llegar al nivel más alto, incluyendo la vida mística. It is not just to relax. No se trata de relajarse, It is not just to strengthen the mind. ni tampoco fortalecer la mente. It is not to improve our memory. No se trata de mejorar nuestra memoria. But there are techniques today that is called meditation that try to develop these things. Pero hay técnicas hoy que también se llaman meditación que intentan desarrollar todas estas cosas. They are useful in their own ways, but that is not classical meditation. Son útiles a su manera, pero no es la meditación clásica. So for example, if I do meditation with background music, then probably I am not doing classical meditation. Por ejemplo, si medito con música de fondo, probablemente no estoy haciendo la meditación clásica.
If the music is nice, I will listen to it. And now I'm not meditating, I'm listening to the music. Si la música es agradable, la estaré escuchando y no estaré meditando, estaré escuchando música. If I don't listen to the music, then I don't need the music. Si no escucho la música, no la necesito. In other words, the music in itself is irrelevant to meditation. En otras palabras, la música en sí misma es irrelevante para meditar. It may put you in the right mood for meditation, but by itself it is not meditation. Os puede poner en una actitud adecuada para meditar, pero en sí misma no sirve para meditar. A meditation which involves somebody guiding us by word is something which in the long run is not helpful. Cuando en la meditación necesitamos a alguien que nos vaya guiando palabra por palabra, en último término no es que La meditación. no es clásica, meditación clásica. Meditation involves quiet and silence. La meditación implica silencio y tranquilidad. If I keep on listening to your words telling me what to do, then I'm not meditating, I'm following instructions. Si estoy meditando, pero siguiendo las palabras con las instrucciones que me vais dando, no medito, sigo en unas instrucciones. Guidance is helpful, but only up to a point. La guía es útil, pero solo hasta un punto determinado. After that, we have to do it ourselves in silence. Después de eso, tenemos que hacerlo nosotros en silencio. So let's look into the two levels of meditational practice. Vamos a mirar los dos niveles de la práctica meditativa. The first stage is to tame the mind. La primera etapa consiste en domar la mente. It's like if you're riding a wild horse, the horse will keep on jumping and kicking to throw you away. Es como si estuvierais cabalgando en un caballo salvaje que va dando patadas y saltando y lo que intenta es tiraros. But a skillful horseman will just hold on to the horse and will not let go whatever the horse do, kicking and jumping. Pero un jinete bien adiestrado seguirá aguantando firmemente el caballo sin dejar, por más que esté de saltos y de patadas. And then the horse will recognize that this one on its back is now in charge and will later just follow what the horseman is trying to do with him. Y el caballo reconocerá que el que lleva la espalda es alguien que sabe lo que se hace y finalmente acabará obedeciéndole. The same thing with the mind. When we did the first exercise, the thoughts keep on going in directions that we really don't want to go, but it's going there. So we have to tame these thoughts. Pasa lo mismo que con el primer ejercicio que hicimos con la mente, que los pensamientos iban saltando de aquí y allí, y lo que tenemos que hacer es acabar domando la mente. And it is really a habit, a formation of a habit. Y en realidad es un hábito, es la formación de un hábito. So in many traditions, meditational teachers make use of anchors. En muchas tradiciones, los instructores de la meditación os dan unas anclas duales. What is the purpose of an anchor? When you put a boat on the seashore, you must put an anchor to the ground. Otherwise, tomorrow morning, the boat will not be in the middle of the sea. El objetivo del ancla es que si tenéis un barco, lo fijéis en el fondo del mar, porque si no, al día siguiente estará en medio del mar. But when it is anchored, even if there are waves and currents, it will stay where it is. Pero cuando está anclado, aunque haya corrientes y vientos, permanecerá en el sitio donde está anclado. So in meditation, it is very helpful to start with anchors. En la meditación es muy útil empezar con anclas. And usually the anchors are of two kinds. Y normalmente las anclas son de dos tipos. The first anchor is a visual anchor. La primera ancla es un ancla visual. You choose a point in your body where you can put your attention to.
Escogéis un punto de vuestro cuerpo al cual podáis dirigir la atención. It can be at the middle of your eyebrows, it can be the tip of your nose, the top of your lips, or your breathing, or the center of your head. It doesn't matter which one. No importa cuál sea, entre las cejas o encima de los labios, o vuestra respiración o en medio de la cabeza, no importa. Many teachers have used various methods like these. Muchos maestros han usado métodos como estos. The first kind of meditation that I was taught involves the focusing here in between the eyebrows. El primer tipo de meditación que me enseñaron a mí implicaba este punto entre las cejas. I practiced it for a long time, but I found that to me there was a disadvantage. Lo practiqué durante mucho tiempo, pero me di cuenta de que para mí tenía una desventaja. It created a tension on my head. Creaba una tensión en la cabeza. One observer, when seeing me meditate and my blood vessels were already protruding, she said to me, "You don't meditate with your blood vessels." Una observadora que me veía meditando y veía como las venas se me salían de la cabeza, me dijo, no se medita con las venas. And so I learned that whenever there is tension on the head during meditation, I must stop, open my eyes again, relax my head, and then continue. Por esto ya soy consciente de que cuando tengo tensión en la cabeza tengo que detenerme, relajar la cabeza y continuar. Many Buddhist meditation would make use of an anchor on the tip of the nose, tip of the lips, or simple breathing. Muchas meditaciones budistas insisten en el punto de la nariz, encima de los labios o de la respiración. The second kind of anchor is auditory, by hearing or sound. El segundo tipo de anclaje es auditivo, a través del sonido. Why should there be a second anchor? ¿Por qué necesitamos un segundo anclaje? Because you observe that even if you focus your mind on a stone, a black dot, or anything simple, you will notice that at the back of your mind there is chattering going on. Porque si enfocáis vuestra mente en un punto rojo, negro, una piedra, os daréis cuenta de que detrás de la cabeza siempre hay ruido. It is somewhat independent of the visual experience. Es algo independiente de la experiencia visual. Sometimes you may experience the involuntary music going on in your mind. A veces experimentaréis una música involuntaria que oís en vuestra mente. You're doing something and this piece of song keeps on going on and on in your mind. Estáis haciendo algo y esta canción va siguiendo en vuestra mente. So we need also to quiet and take charge of that noise. También tenemos que apaciguar y tomar las riendas de ese ruido. So in classic meditation, we try to put our attention in some space in the body and then repeat something that will occupy our minds. En la meditación clásica hemos de focalizarnos en un punto de nuestro cuerpo y después repetir algo que ocupe nuestra mente. My first lesson in meditation was through a yogi. Mi primera lección en meditación fue a través de un yogi. And it was a mantra in Sanskrit that was given to me. Y me dieron un mantra en sánscrito. And it was something very, very useful, which I used for many, many years. Fue algo muy útil que utilicé durante muchos años. But I realized that I could not share it with Christians. Pero me di cuenta que no podía compartirlo con cristianos. Because they think it's a Hindu thing. Porque piensan que es una cosa hindú. So there are other approaches. For example, in Christianity, there are also these types of meditation where they say they use the word Jesus. Ji when they breathe in and sus when they breathe out. Por ejemplo, en el cristianismo también tienen tipos como de meditación en los que con la palabra Jesús
Dicen G cuando inspiran y sus cuando expiran. An Irish priest, Catholic priest, also developed what is called a Maranatha meditation, using Maranatha as the mantra. Y también un sacerdote católico irlandés desarrolló lo que se llama meditación Maranatha, usando un mantra. Some Buddhist approaches just simply use counting. Algunos budistas simplemente utilizan el hecho de contar. Okay. It can be counting from 1 to 2 or 1 to 10. Pueden contar de 1 a 2 o de 1 a 10. I like that approach because it is non-religious. Me gusta este planteamiento porque no es religioso. It doesn't create any kind of prejudice against any tradition. No crea ningún prejuicio contra ninguna tradición. So the main purpose of this practice is just to choose a spot and a sound and just stay with it so long as you are conscious. El propósito de esta meditación es encontrar un punto en el cuerpo y un sonido y mantenerlo mientras seáis conscientes. We will do an exercise today, this morning, using counting. Haremos un ejercicio esta mañana utilizando esto de contar. So when you breathe in, you say 1, and when you breathe out, you say 2, mentally. Mentalmente, cuando inspiráis diréis 1 y cuando expiráis diréis 2. And while you're doing that, you will notice that the mind goes away very, very often. Y mientras lo hagáis, os daréis cuenta de que la mente se os va por ahí muy frecuentemente. When you notice that your mind is elsewhere, just bring it back gently to the 1 and 2. Cuando os deis cuenta de que la mente ya se ha ido, pues recogedla y hacedla volver tranquilamente mientras contáis 1 y 2. But when you do this, don't do this violently. Pero no lo hagáis violentamente. When your mind goes elsewhere, just be aware that your mind went away, and then just gently bring it back to 1, 2, 1, 2. Cuando os des cuenta de que está la mente en otro punto, simplemente daros cuenta y traedla suavemente mientras contáis 1, 2, 1, 2. If it goes away 100 times, then just be aware of it 100 times and gently bring it back 100 times. Si la mente se va 100 veces, tenéis que ser conscientes 100 veces de que se va y 100 veces debéis hacerla volver mientras contáis. The next day, it will not be 100 times. It may just be 70 times. Al día siguiente, tal vez ya no sean 100 veces, sino 70. The next day, it will be 40 times. Y al día siguiente serán 40. And it keeps on lessening and lessening, that after some weeks, you may find that the mind stays with the breathing and the counting and no noise anymore. Y poco a poco irá menguando las veces que se vaya hasta que la mente, consigáis que la mente esté con vuestra respiración y vuestras cuentas. But take note that while this method looks quite simple, the requirements of successful meditation is not simply this method. Pero fijaros que aunque esto parezca un método simple para meditar, los requerimientos de la meditación no son simplemente esto. It needs complementation with daily life. Necesita una complementación con la vida diaria. Because if daily life is confused and conflicting and contradictory, it will always come back and bother us in meditation. Porque si la vida diaria está llena de conflictos y de perturbaciones, todo eso influirá en nuestra meditación. But that is a somewhat different subject, and for now I'd like to just focus on the meditation side. Pero ese es otro aspecto y ahora me quiero limitar a la etapa de la meditación. After some time, maybe weeks, maybe months, you will notice that the counting naturally disappears. Al cabo de un tiempo, tal vez semanas o tal vez meses, os daréis cuenta de que esta contabilidad desaparece.
when the mind is no longer being disturbed by other thoughts, and what is there is just counting 1 and 2, 1 and 2, there comes a point that it just disappears naturally. Cuando la mente ya no está distraída por otros pensamientos y solamente está el 1, 2, 1, 2, en un momento determinado ese contar desaparece. And when that anchor disappears and the mind is alert, then we go into the second stage, which is meditation. Cuando ese anclaje desaparece y la mente está alerta, pasamos a la segunda etapa de la meditación. In yoga, meditation is defined as the continuous flow of consciousness on something. A continuous. No principio. En yoga, In yoga, meditación se define is defined. is defined, yes. La meditación se define como un flujo continuo como un flujo continuo Of the consciousness de la conciencia on something. sobre algo. And that one doesn't contain noise or distracting thing. It is just a natural state of attention. Es un estado natural de atención en el que no hay objetos ni ruidos. And when there are practically no objects, you won't notice the passage of time. Y cuando no hay objetos, no os daréis cuenta del paso del tiempo. You don't know whether you are sitting for 30 minutes or 1 hour. No sabréis si habéis estado sentados media hora o 1 hora. But this state has a very powerful impact on our daily life. Pero este estado tiene un impacto muy fuerte en nuestra vida diaria. Because this quality of awareness will overflow to daily life, and you will find that on daily life you are more calm, more serene. Porque este estado de estar alerta superará el estado meditativo e influenciará vuestra vida de manera que os daréis cuenta de que estáis más tranquilos y más serenos. The regular practice of meditation develops what we may call peripheral awareness. La práctica de la meditación desarrolla lo que llamamos concienciación práctica. Periferal. Periferal. Peripheral awareness. Concienciación periférica. There is a field of attention and there is a peripheral awareness around it. Hay un campo de atención y hay un campo periférico alrededor. The presence of this peripheral awareness is very powerful in developing this quality of calmness in daily life. Esta concienciación periférica es muy importante para desarrollar la serenidad y la tranquilidad en la vida diaria. You will not react immediately to the provocation of other people. No reaccionaréis inmediatamente a las provocaciones de los demás. You will not easily get angry or irritated. No estaréis irritados o enfadados fácilmente. You will not easily be afraid or have anxiety. Ni tendréis miedo fácilmente ni ansiedad. All right. Let's review a bit. Vamos a revisar un poco. The first thing that we do, aside from relaxation and calmness of the emotions, we first watch the contents of the mind. Lo primero que hacemos, aparte de la relajación, es observar el contenido de la mente. We have to remember that meditation essentially is awareness. Hemos de recordar que esencialmente la meditación es concienciación. And we don't just go into a technique, but rather first become aware of the field of our consciousness. Y no vamos directamente a una técnica, sino que primero somos conscientes del campo de nuestra conciencia. And as you sit and observe your mind, you will notice that there are many thoughts coming and going. Y cuando os sentáis y observáis la mente, veréis que hay muchos pensamientos que vienen y van. Do not entertain them, even as you are aware of them. No los alimentéis, aunque seáis conscientes de ellos. Suppose it's the thought of your spouse or son or grandchild. Supongamos que es el pensamiento de vuestra pareja o hijo o nieto.
It's something that you like. Algo que os gusta. And it's easy to go on and thinking about your grandson, granddaughter, or children. Y es fácil seguir pensando en vuestra pareja, hijo o nieto. But for this occasion, notice that the thought of your son is there or daughter and let it pass. Don't push it away, it will just pass. Pero para esta ocasión, simplemente fijaros que es un pensamiento de vuestro nieto, por ejemplo, y debéis dejarlo pasar. No lo empujéis fuera, dejadlo pasar. If you don't add energy to it, it will just stop and fade away. Si no le añadís energía, simplemente se detendrá y se irá. But if you don't notice that you're excited about your grandson, you are feeding energy to the thought. Pero si no os dais cuenta de que estáis ilusionados con ese pensamiento de vuestro nieto, le estáis añadiendo energía. Suppose during your meditation, there is a thought that comes which is important. Supongamos que en vuestra meditación os entra un pensamiento que es importante. I should call Mr. A, I forgot to call him. Debería haber llamado a Mr. Tal, me he olvidado de hacerlo. If it's really, really important, then stop your meditation and call Mr. A. Si es realmente importante, dejad de meditar y vais y le llamáis. But if it can wait, then make a mental promise to yourself that after meditation you will call Mr. A. Pero si puede esperar, haced una promesa mental con vosotros mismos de que después de la meditación le iréis a llamar. But keep the promise to yourself, otherwise the mind will continue to bother you about calling Mr. A. Pero esa promesa, mantenerla secreta, porque si no, la mente seguirá insistiendo en la necesidad de llamarle. Then, the next thing is to be aware of the field of our consciousness. El siguiente punto es ser conscientes del campo de vuestra conciencia. We notice thoughts, but oftentimes we notice that there is space in our consciousness. Muchas veces nos damos cuenta de que hay espacio en nuestra conciencia. If you watch your mind and you close your eyes, you will notice thoughts, lights, feelings going on, but all of these things are happening in a space of awareness. Si observáis la mente, veréis que hay pensamientos, intenciones, pero todas estas cosas están en el espacio de nuestra conciencia. There is no boundary to this space. You cannot see that there's an end to this space. No hay un límite, una frontera en ese espacio. And there will come a point that there's even no center of this space. Y llegará un momento en el que ni siquiera habrá un centro de ese espacio. This space is awareness itself. Ese espacio es la concienciación misma. All right, so this is what we're going to do together. Juntos vamos a hacer esto. We be aware of our in-breath and out-breath. Seremos conscientes de nuestra inspiración y nuestra expiración. As you breathe in, mentally say 1, and as you breathe out, mentally say 2. Al inspirar mentalmente decid 1 y al expirar mentalmente decid 2. Now, I will say a few words prior to the silence to just calm and prepare ourselves, but then I will go into a period of silence of about 15 to 20 minutes. Diré unas cuantas palabras antes de entrar en el silencio, pero después no diré nada más durante unos 15 o 20 minutos. During this period of silence, it is possible that your mind will go elsewhere and you forget that we are doing the meditation. Durante este periodo de silencio es posible que vuestra mente se vaya, se escape y que os olvidéis de que estáis meditando. So every about 2 minutes, I will just softly intone the Om, and if you hear it and your mind is elsewhere, it is just a reminder that we are doing meditation. Just bring it back to the 1, 2, 1, 2. Cada 2 minutos entonaré suavemente el Om para que si la mente se os ha ido por ahí,
la volváis a traer y volváis al 1-2, 1-2. Many of you are already experienced in your own meditational practice. Muchos de vosotros ya tenéis experiencia en vuestra práctica meditativa. If you find that it is effective and helpful, you don't even have to adopt this because you already have a good system. Si vuestro sistema lo encontráis efectivo y útil, no tenéis que usar este, porque el vuestro ya os sirve. But if you have been finding difficulty in your present method of meditation, then you can try this. Pero podéis intentar con este si habéis tenido dificultades con el método que usáis normalmente. Any questions before we go into the practice itself? ¿Alguna pregunta antes de empezar con la práctica? Let the discussion first be limited to the method, and after that, after the meditation, we can discuss about other issues connected to meditation. Ahora si hay preguntas, me gustaría que se ciñeran al tema de la meditación, y después de la meditación podemos hablar de cualquier otro punto que os interese. The sitting position, the important thing is for us to be relaxed, but the spine straight, the head aligned to the path. En la postura de estar sentado, el objetivo es estar relajado, pero la columna tiene que estar recta, alineada con la cabeza. Try not to lean your back on the back of the chair. Intentad no apoyaros en el dorso de la silla. Any questions ¿Alguna pregunta? about the method? Yes. ¿Se puede uno mover algo? ¿Se puede uno, si hay incomodidad en la columna, se puede uno mover algo? Can you move a bit? If you feel uncomfortable, it's okay to move. Adjust your body so that you will feel comfortable. Si sentís incomodidad, está bien que os mováis hasta ajustar el cuerpo a una postura más cómoda. But when the movement is caused by restlessness, you have to be aware of the imbalance of energy that causes the restlessness. Pero cuando el movimiento es el resultado de una inquietud, tenéis que ser conscientes del desequilibrio de energía que está causando vuestra inquietud. Sometimes the legs or the arms may keep on wanting to move for no reason. A veces las piernas o los brazos tienen ganas de moverse sin ninguna razón. It means that the flow of chi or prana in the limbs, the arms and the legs, is not regular. Quiere decir que la corriente de prana en los brazos o piernas no es regular. It is helpful that you do a little deep breathing, and as you breathe out, feel your arms and hands, legs and feet. Entonces es útil hacer una meditación un poco más profunda y sentir las extremidades al expirar. And you will notice that the arms and legs become more still. Y veréis que los brazos y las piernas están más quietos. But take note, meditation does not involve deep breathing. Pero recordad que la meditación no implica respiraciones profundas. When you are preparing yourself, you can do deep breathing, but when you are meditating, the breathing should be normal. Cuando os estáis preparando, podéis meditar profundamente, pero cuando os estáis preparando, pero cuando estáis meditando, la respiración tiene que volver a ser normal. The deeper is the meditation, the shallower is the breathing. Cuanto más profunda es la meditación, más superficial es la respiración. Because when you are very quiet, the brain is not active, and you don't need much oxygen in your body. Porque cuando estáis profundamente meditando, el cerebro no necesita tanto oxígeno en vuestro cuerpo. The brain is just about 3% of the body, but it consumes 25% of the energy of the body. El cerebro es un 5% del cuerpo, pero consume un 20% de la energía del cuerpo. 25%. 25. Yeah. So, no deep breathing during meditation itself. Así que no hay una respiración profunda durante la meditación.
Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? All right. Then I'll just share a few words and then we'll go into silence. Diré unas palabras y después permaneceremos en silencio. You can just put your hands in front of you, one on top of the other. Podéis poner las It's, manos. it's not important. No es importante, pero os podéis poner una encima de la otra en el regazo. The spine straight, La columna recta, and as you breathe in and out, be aware of any tension in the body. y a medida que inspiráis y expiráis, ser conscientes de cualquier tensión que tengáis en el cuerpo. If there is any tension, be aware of it, and as you breathe out, allow it to normalize. Si hay cualquier tensión, sed conscientes de ella y al expirar, permitid que salga. When your body becomes relaxed, you will notice that your emotions are also calm. Cuando tengáis el cuerpo relajado, os daréis cuenta de que vuestras emociones también están en calma. Now let us be aware of our mind, our thoughts. Seamos ahora conscientes de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Notice the thoughts coming and going. Fijaros en vuestros pensamientos que vienen y van. The sounds around us, Los sonidos de nuestro alrededor, the lights and colors in front of our mental screen, las luces y colores delante de nuestra mente, then let us be aware of the space of our consciousness. seamos conscientes del espacio de nuestra conciencia, The space with no boundary. el espacio sin fronteras. It contains all our experiences. Contiene todas nuestras experiencias. Now let us be aware of our breathing. Ahora seamos conscientes de nuestra respiración. And as we breathe in, mentally say 1. And as we breathe out, mentally say 2. Y al inspirar, mentalmente decid 1. Y al expirar, mentalmente decid 2.
Sustaining this inner awareness, let us now be conscious of the sounds around us. Sosteniendo esta concienciación interna, seamos conscientes también de los sonidos de nuestro alrededor. Sustaining this inner awareness of the space of our consciousness, let us now be conscious of our physical body and sensations. Sosteniendo esta concienciación interna del espacio de nuestra conciencia, seamos ahora conscientes de nuestro cuerpo y nuestras sensaciones. Let us now gently open our eyes and be conscious of our physical surroundings, but continuing to be inwardly aware. Abramos los ojos ahora y seamos conscientes de nuestro entorno físico, pero estando conscientes internamente. And when we begin to move parts of our body, just be aware that you intend to move that part of your body. Y cuando empecéis a mover partes de vuestro cuerpo, sed conscientes de que estáis moviendo solo esa parte. We did a meditation for a total of 22 minutes. Hemos meditado durante 22 minutos. With about 17 minutes of the silence period. Y unos 17 minutos de silencio. For those who are not yet doing regular meditation, and you want to start the regular practice of meditation, it is suggested that you do so at least for 20 minutes a day. Para los que estéis interesados en meditar regularmente y no lo estéis haciendo ya, es aconsejable que lo hagáis durante 20 minutos cada día. You may spend about 3-4 minutes at the beginning for relaxation, awareness, and then another 2 minutes in becoming aware of the outer world, and in between would be the attempt to be quiet inwardly. Tal vez paséis 3 o 4 minutos para relajaros, 2 o 3 minutos para haceros conscientes de vuestro entorno y después un silencio para conseguir esta concienciación interna. Try to choose a regular place and time where you will meditate, because if you keep changing your space, the body will tend to adjust to the new surroundings. Intentad encontrar un momento y un lugar que sea siempre el mismo, porque si lo cambiáis, el cuerpo tenderá a reajustarse, a volverse a adaptar al nuevo sitio o al nuevo horario. There are a few things perhaps that may need to be mentioned about the practice. Tal vez sea necesario mencionar algunas cosas de la práctica. When we are aware, there is no danger of trance or possession at all, like those of mediums. Cuando hay realmente concienciación, no hay peligro. When there's awareness.
not concentration, but awareness. Sí, cuando hay concienciación. Okay. No hay peligro, there is no danger of what? Of going into a trance state. De entrar en un estado de trance. A mediumistic state or a trance state or hypnotic state is opposite to that of a meditative mind. Un estado de trance o un estado hipnótico o mediumístico es algo opuesto precisamente al estado meditativo. When you do the meditative practice, you may encounter some phenomena while doing it. Cuando hacéis la práctica meditativa, puede que os encontréis algunos fenómenos mientras lo hacéis. Sometimes, for example, you may feel that on your head there may be like 1,000 ants crawling. A veces podéis sentir que encima de la cabeza tenéis miles de hormigas que se están arrastrando. Do not be alarmed by that, because it is just the flow of certain energies in your head. No os alarméis porque es simplemente el flujo de algunas energías que os van a la cabeza. It will fade away eventually. Acaban por desaparecer. You may feel different temperatures in your body, hot or cold. You can also ignore it. It will pass away eventually. También podéis sentir diferentes temperaturas, o calor o frío, pero ignoradlas porque también desaparecen. If you find that your body is swaying, like swaying forward and backward, Si os dais cuenta de que el cuerpo os va oscilando hacia adelante y hacia atrás, it is best that you don't try to fight it. mejor que no intentéis luchar contra eso. Be aware of your waist area, Ser conscientes de la zona de la cintura, because that's where the contraction of the muscles begin. porque allí es donde empiezan las contracciones de los músculos. And when you become aware of them, it will stop. Y cuando seáis conscientes de ellos, se detendrán. So, is there any question that you'd like to ask now? ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer ahora? En las técnicas estos que estás comentando, cuando en la meditación te aparecen caras, visualizas caras, ¿qué significa? In these techniques that you are mentioning, when there are faces that appear in your meditation, what does it mean? When there are visions when you close your eyes and there are visions, images which come, it is suggested that you just watch them without interest, and they will fade away. Cuando intentáis meditar y tenéis visiones de imágenes que os vienen a la mente, se sugiere que las observéis sin ningún interés y desaparecerán. When phases come, there may be psychological significance, but from the point of view of meditation, they are not significant. Si aparecen caras, puede que psicológicamente tengan algún significado, pero meditativamente hablando no tienen ninguno. Meditation's aim is to go beyond body, emotions, and thoughts, including images. And hence, when these images come, just be aware that they are there, and when you don't entertain them, they'll fade away. El objetivo de la meditación es ir más allá, es trascender los pensamientos, el cuerpo y las emociones. Y cuando vienen imágenes, no les prestéis ninguna atención, que acaban por desaparecer. There is a well-known story about a nun who, when she was meditating, saw the vision of the Virgin Mary, of the Virgin Mother. Hay la historia de una monja que cuando se ponía a meditar veía a la Virgen María. So she went to the Mother Superior of the convent and told her about this experience. Se dirigió a la Madre Superiora del convento y se lo contó. And the Mother Superior told her that the next time the Virgin Mother appears, spit at her.
she should spit at the Virgin. Y la Madre Superiora le dijo que la próxima vez que se le apareciera la Virgen, que ella le escupiera a la Virgen. Of course, she was shocked by this suggestion, but there is a reason for this. Ella se escandalizó con esta sugerencia, pero hay un motivo para ello. The purpose of spirituality is not about visions. El propósito de la espiritualidad no es el de visiones. Even if the Virgin Mother or Jesus Christ or Krishna appears to us every day, but it doesn't change us, then they are just wasting their time. Aunque se nos aparezcan la Virgen María, Krishna o Jesucristo, si no nos hace cambiar en nada, está perdiendo el tiempo. What is important is the internal transformation within us. Lo que es importante es la transformación interna dentro de nosotros. And if that can happen by meditation and spiritual practice, then we don't need visions. Y si eso ocurre con la medición y la práctica espiritual, entonces no necesitamos visiones. Sí. Hola. Hace muchos años escuché que había personas en Oriente que estaban atentos a la respiración todo el día. ¿Es esto posible, el llevar la meditación o la actitud de la meditación a la vida diaria? Some years ago, she heard of people in the East that kept paying attention, being aware of the breathing all day long. Is it possible to bring this meditative state to our daily life all day long? The practice of deep abdominal breathing is very, very helpful. La práctica de la meditación abdominal profunda es muy útil. But it must not consume our attention. Pero no debe consumir nuestra atención. It should be something natural in our daily life. Debería ser algo natural en nuestra vida diaria. One of the effects of abdominal breathing is that we become more aware of our internal reactions to things that happen around us. Uno de los resultados de la respiración abdominal es que nos vamos haciendo conscientes de nuestras reacciones internas a lo que ocurre fuera. We become immediately conscious or aware of tension or feelings when we see or hear things. Nos hacemos inmediatamente conscientes de nuestras reacciones cuando vemos u oímos cosas. So when there is, for example, a reaction of irritation or anger, we become aware of it, and awareness prevents it from growing unconsciously. Por ejemplo, cuando nos sentimos irritados o enfadados, nos damos cuenta enseguida de ello, y esa concienciación, ese darnos cuenta, nos impide que vaya a más. So it is suggested that we develop this habit of doing abdominal breathing because it's something very helpful for daily awareness. Por esto se sugiere que adquiramos este hábito de respirar abdominalmente porque nos ayudará mucho, será muy útil para adquirir la concienciación. Of course, there is another practice called pranayama in yoga. Hay otra práctica llamada pranayama en el yoga. It is the control of prana within our system for certain purposes. Es el control del prana dentro de nuestro sistema para ciertos propósitos. But we have to take note that meditation is not pranayama. Pero hemos de
recordar que la meditación no es pranayama. During pranayama, we are not meditating. During meditation, we are not doing pranayama. Durante el pranayama no estamos meditando y cuando meditamos no estamos haciendo pranayama. The lady was asking, yeah. Un poco por conocer la diferencia que estamos tratando con una meditación clásica, ¿no? ¿Qué diferencia con una meditación trascendental donde solamente he leído que hay un mantra que uno elige, concentra la atención? Aquí hemos estado con la respiración 1-2. ¿Qué diferencia hay entre esta meditación clásica, por ordenar un poco la idea? Entre la clásica y la trascendental. What is the difference between this classical meditation that you're talking about and transcendental meditation where you choose a mantra? Yes. You're referring to TM of the Maharishi. A la meditación trascendental del Maharishi. If you have taken it, then you will realize it's, by the way, still based on the classical approach, the TM. A propósito, esta meditación trascendental está basada en la meditación clásica. But there is a difference between the technique of TM and the other approaches, for example, in Zen or in yoga. Pero hay una diferencia entre la meditación trascendental y otros planteamientos como por ejemplo el Zen o el yoga. When you are given a mantra in TM, you repeat it continuously. For example, if you are given a word like whatever, let's say ram, then you just say ram, 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 like that, continuously. Cuando se os da un mantra en la meditación trascendental, lo vais repitiendo continuamente. Cualquier palabra que os dé, por ejemplo, ram. In the other approaches, like what we did, it follows the rhythm of the breathing. En otros planteamientos, como el que hemos explicado, sigue el ritmo de la respiración. In TM, the rhythm is shorter, following that perhaps of the pulse. En la meditación trascendental, el ritmo es más corto, por ejemplo, siguiendo el pulso. For the purpose of mental awareness, I find that this other classical method of using the breath is better. Para el propósito de la concienciación mental, yo encuentro que es mejor este otro planteamiento de seguir el ritmo de la respiración. It is very helpful to have pauses in between to notice the activities of the mind. Es muy útil hacer pausas en medio para fijarnos en la actividad de la mente. Then you begin to notice longer and longer gaps of silence. Y entonces os vais dando cuenta de que los espacios de silencio son cada vez más grandes. For the purpose of deep relaxation, this approach of TM has been found to be very effective. Se ha encontrado que es muy efectivo este planteamiento de la meditación trascendental para una relajación profunda. But we must take note that meditation aims more than relaxation. Pero hemos de recordar que la meditación va más allá de la relajación. I'll mention something else. Voy a mencionar otra cosa. Some of you have taken Vipassana meditation retreats. Algunos de vosotros habéis hecho meditación vipassana en los retiros. And what is given usually in the Vipassana retreats is awareness of sensation of the body. Y lo que se suele dar en estos retiros de vipassana es la concienciación de las sensaciones del cuerpo. And you start from the top of the head to down and repeat and repeat. Y empezáis desde la parte de arriba de la cabeza hasta abajo y vais repitiendo. It is something very helpful. Es algo muy útil. However, we will notice that our experiences are not only sensations. Pero nos daremos cuenta de que nuestras experiencias no son solo sensaciones. It is also thoughts. También son pensamientos. So, if you practice Vipassana, then you must be aware that there are 4 levels of Vipassana practice, not just one. Si practicáis vipassana, tenéis que reconocer, que saber que hay 4 niveles de vipassana, no solo uno.
The initial stage is on sensations. La etapa inicial es sobre las sensaciones, The highest is on consciousness. el más elevado es sobre la conciencia. So just be aware of the total approach in Vipassana so that you don't just stop in the sensation level. Ser conscientes de todo el campo en Vipassana para no quedar There are exercises for this. One of our sessions this week will be on what is called the diagram of meditation given by Madame Blavatsky. Hay ejercicios para esto y en esta semana trataremos el diagrama de la meditación que nos dio Madame Blavatsky. It is an approach to being able to raise our consciousness to that other level beyond our ordinary consciousness. Es un ejercicio para tratar de elevar nuestra conciencia a ese otro nivel que está por encima de nuestros pensamientos corrientes. Some of you may have noticed that Madame Blavatsky actually, although not formally, but teaches these two levels. Algunos de vosotros os habréis dado cuenta de que Madame Blavatsky, no de una manera formal, pero enseña estos dos niveles. One time when she was alive, she was asked by a theosophist to teach him how to meditate. Una vez, cuando vivía, un teósofo le pidió que le enseñara a meditar. And there was a matchbox near her. Y había un combate de boxeo cerca de ella. ¿No? Matchbox. Ay, perdón. Match for... Una caja de cerillas. Más o menos. So she picked up the matchbox and put it on the table and she said, concentrate on this. Puso la caja de cerillas en la mesa y dijo, concéntrate sobre eso. Or meditate on this. O medita sobre eso. So that's the first attempt, the first level of meditation. Y ese es el primer nivel de la meditación. And the diagram of meditation is the second level, the deeper level. Y el diagrama de la meditación es el segundo nivel. So we'll talk about that and see whether it's useful. It will be useful to you. Hablaremos de eso y espero que sea útil para ti. Entonces, puede ser que la primera capa, cuando hablamos de los pensamientos de la primera capa y los segundos, la segunda capa que llamamos abstractos, pudiera estar relacionado con
cuando en el septenario se habla de la mente abstracta y la mente concreta? Could it be that the first layer, the first ordinary thoughts, and the second layer, the more abstract thoughts, could be related to, in the septenary constitution, with lower manas and higher manas? Yes, yes. They actually correspond to those. Sí, corresponden. Buenas. Entiendo que para conseguir lo que nos propones es necesario soltar. Estamos hablando de soltar emociones, soltar pensamientos y soltar sensaciones físicas también. Y por eso me planteé ayer la necesidad de amar lo que estamos soltando y me preguntaba cómo se podía conseguir. Entonces hablé con Marvin de Finlandia y me comentó algo similar a lo que has dicho antes, sobre que si conoces o observas lo que quieres amar, no hay necesidad de retenerlo contigo. Me gustaría que profundizaras, si puedes, en este aspecto mejor. Gracias. A ver, un momento, a ver si lo he entendido. Para soltar hay que amar, y para amar hay que observar. Hay que comprender. Comprender es observar, creo. Well, she says that you advise, well, we are supposed to let go thoughts, feelings and physical sensations. Before, to be able to let go all that, we should maybe love all that. And to love all that means to watch it, to understand it. Whether you will call it love or something else, you decide. But I would simply call it awareness. Le puedes llamar amor o cualquier otro término que tú decidas, pero yo le llamo concienciación. When a thought comes to our mind, or a feeling comes to our mind, or anger comes to our mind, we don't actually consciously love it, but we just watch it and be aware. Sí. Bueno, cuando nos llega a la mente un pensamiento o una emoción o una sensación de enfado, no lo amamos conscientemente, pero somos conscientes de ello, lo observamos y somos conscientes. And in that sense, you use the word understanding. When we look at things objectively, we begin to understand it better because we don't accept it or reject it. Y en ese sentido puedes decir comprenderlo, comprender aquello que nos viene, porque cuando miramos las cosas objetivamente, las entendemos, porque no las rechazamos ni las aceptamos, las observamos. Suppose I am crying, and then I say I should not cry. Supongamos que estoy llorando y digo no debería llorar. Then I don't understand crying. No estoy entendiendo el llanto. But if I allow myself to cry, Pero si me permito llorar and just experience this totally, y experimentar el llanto totalmente, I'll begin to understand what crying is and its role in life. Empiezo a entender qué es el llanto and throwing. And understand its role. Y entiendo su papel en la vida. Maybe I'd like to share with you how I came into all these things. Me gustaría compartir con vosotros cómo he llegado a todo esto. And it's something related to what you're saying. Y es algo que tiene relación con lo que has dicho. I was a young student at the university when I became a member of the Theosophical Society. Yo era un estudiante joven en la universidad cuando me hice miembro de la Sociedad Teosófica. And after some time, the librarian who became my friend showed me a book and asked me if I had read it. Y al cabo de un tiempo, la bibliotecaria, que se hizo mi amiga, me enseñó un libro y me preguntó si lo había leído. I did not know
the book, I did not know the author. Ni conocía el libro ni el autor. It was a small book called Life Ahead by J. Krishnamurti. Era un pequeño libro que se llamaba La vida delante tuyo, de Krishnamurti. And I brought it back to my dormitory to read it. Y me lo llevé al dormitorio para leerlo. At that time, I was subject to severe depression. En esos momentos yo tenía una grave depresión. And when I get depressed, it may occupy my whole day, and I have no ambition, no goal, no meaning in life. Y cuando tengo estas depresiones, ocupa todo mi día y no tengo ninguna ambición ni ningún objetivo en la vida. When I started reading the book, it says that we don't look at things as they are. Cuando empecé a leer el libro, decía que no vemos las cosas tal como son. When we are afraid of something, we run away from it rather than understand that thing. Cuando tenemos miedo de algo, salimos corriendo, nos escapamos en lugar de entenderlo. So Krishnamurti was saying, why don't you look at it first before you run away? Because you really don't know what you're running away from. Y Krishnamurti decía, ¿por qué no lo miras bien antes de salir corriendo? Porque si sales corriendo, no lo entiendes. And I found that it's reasonable. Y que me pareció razonable. So I decided that the next time I get depressed, I'm going to watch it. Y decidí que la vez siguiente que tendría una depresión, iba a observarla. Normally, when I get depressed, I would occupy myself with many things. Cuando me deprimía, lo que hacía era ocuparme en muchas cosas. I would read a book, I would go out with friends, I would call other people, just to distract myself from the depression. Trataba de distraerme de la depresión leyendo un libro, saliendo con los amigos, llamando a gente. So I was rejecting depression and I was avoiding it. Estaba rechazando la depresión y evitándola, But I didn't understand it. pero no la entendía. So one morning, I felt that the depression was coming. Y una mañana me di cuenta de que estaba acercándose la depresión. So I pulled my chair and sat in the middle of my dormitory room and decided to experience depression without trying to do anything about it. Y me puse la silla en medio de la habitación y decidí sentarme allí y observar la depresión sin hacer nada respecto a ella. Now, probably many of you have gone through depression. What do you experience when you are depressed? Probablemente muchos de vosotros habéis pasado una depresión. ¿Y qué experimentáis cuando estáis deprimidos? Did you notice? Did you notice? ¿Os habéis dado cuenta? No se tiene ganas de vivir. No, You don't feel like living. you don't feel like living. That is the effect. What is it that you feel that makes you feel not living? Pero ese es el efecto. ¿Qué es lo que os hace no tener ganas de vivir? Vacío, vacío. Emptiness. Emptiness. What is meant by emptiness? ¿Qué significa vacío? In other words, we may be thinking of emptiness as a concept, but a concept is an interpretation of an experience. What is the experience that makes us think it's emptiness? De hecho, el vacío quizás sea un concepto, pero ¿cuál es la experiencia que nos hace sentir un vacío? El no encontrar un sentido. Not finding a meaning. That's another interpretation of the experience. Esa es otra interpretación de la experiencia. What is the experience that makes us feel that there's no meaning to things? ¿Cuál es la experiencia que nos hace sentir que no hay sentido? ¿Cómo? Ah, loneliness. Loneliness is another concept. Es otro concepto, la soledad. What is it that we are feeling that makes us feel lonely? ¿Qué experiencia nos hace sentir la soledad? No poder sentir. Not being able to feel. All right. In other words, zero. Cero. Yeah. Now, when we meditate, we also don't feel anything, but we don't feel depressed. Cuando meditamos tampoco sentimos nada, pero no estamos deprimidos. No emotion, no sensation, no thoughts, but we are not depressed. No hay ni sensaciones, ni emociones, ni pensamientos, pero no estamos deprimidos.
So what is the thing that makes us depressed? No reconocer el dolor, lo que uno siente, ¿no? Okay. Not recognizing what we feel. No reconocer lo que está sintiendo. All right. Miedo. Fear, sadness. Fear is a concept. Sadness is a concept. Todo esto son conceptos. Happiness is a concept. Felicidad They también. are not experiences. No son experiencias. So what is the experience that's happening to us? ¿Cuál es la experiencia que nos está ocurriendo? Que no te centras dentro de ti, que no te sientes, que no hay nada. You don't Feel yourself. You don't feel. You don't feel yourself. Que no vives la vida aquí. Okay. Yeah. Not to live here and now. Yeah, that's Pesadez, sí. ¿Cómo? Heaviness. heaviness. Okay. So she's describing an experience which is heaviness. Yes, there's. You want to say something? Yeah. Una energía que se mueve y te asusta. Una energía que se mueve, ¿qué? Y asusta. An energy that moves and frightens you. An energy that moves and frightens you. Yes. Una falta de conciencia. A lack of consciousness. A lot of consciousness. The lady at the back. Immobility. Yes. La experiencia es que el suelo se te hunde bajo tus pies. The experience is that the ground disappears under your feet. That was the interpretation of the mind. What was the experience? Todos son interpretaciones de la mente, pero ¿cuál es la experiencia? Yes. La experiencia, bueno, la causa es el perder el control de tu propia vida. To lose control of your own life. That's another consequence, the effect of the experience. Otra consecuencia o efecto de la experiencia. Now, falta de energía para vivir. Falta de energía para vivir. La no aceptación, que no te acepta lo que mismo, que no acepta lo que sientes. Not acceptance of No te yourself. acepta. Estar separado. I'll share with you, yes. Alguien dijo, no sé si irá por ahí la pregunta, no estás deprimido, estás distraído de la vida que te habita. ¿De la vida qué? De la vida que te habita. Ah, No estás deprimido, estás distraído de la vida que te habita. No sé si she puede said ser. that somebody once said, you are not depressed, you are distracted of the life that dwells in you. That's philosophy. Yes. Philosophy. Filosofía, esto es filosofía. I'll share with you what I found. Compartiré con vosotros lo que descubrí. As I sat there, not trying to remove my depression, but just watching it, I noticed that I had no energy. From the head down to my waist, I had no physical, psychological energy. What you were saying, no energy. Okay. Al estar estando sentado allí, simplemente observando la depresión sin intentar evitarla o alejarla, me di cuenta de que no tenía nada de energía. Energía física no tenía, ni desde la cabeza hasta los pies. I had no energy to go on with my activities. No tenía energía para seguir con mis actividades. I had no ambition. No tenía ambiciones. Previously, I was a very ambitious person. Antes era una persona muy ambiciosa, But during depression, no ambition. pero durante la depresión no había ambición. I didn't even want to finish my course. Ni siquiera quería acabar el curso. And I just stayed with this and just watched this psychological and physical lack of energy. Y me permanecí inmóvil simplemente observando esta falta de energía psicológica y física. Previously, when I get depressed, when I lie down on bed at 9 o'clock, at 4 o'clock I'm still awake, but tired and sleepy, and I'm still depressed and
can't go to sleep. Antes, cuando tenía una depresión, antes de ese momento, me iba a la cama a las 9 y a las 4 de la mañana seguía sin dormir, estaba cansado y tenía sueño, pero no podía dormir, estaba deprimido. So when I watched this energylessness, within 10 minutes time, the depression disappeared. Cuando me di cuenta, cuando observé esta falta de energía, en 10 minutos desapareció la depresión. And the depression never came back in my life anymore up to now. Y nunca jamás volví a tener una depresión hasta ahora. If I get depressed tomorrow, I'll do the same thing. Si mañana estuviera deprimido, haría lo mismo. It amazed me because I've been fighting depression for a long time, but just watching it solved the entire thing completely. Me asombró mucho porque había tenido depresión durante mucho tiempo y simplemente el hecho de observarla la hizo desaparecer. Krishnamurti in that book also mentioned that we run away from things we fear. Krishnamurti en ese libro menciona que normalmente salimos corriendo para escapar de las cosas que tememos. So we don't understand fear or what we are being afraid of. No, ni entendemos el miedo ni aquello de lo que tenemos miedo. So I decided to really experience fear. Y entonces decidí experimentar realmente el miedo. At that time, my worst fear was fear of heights. En ese momento mi peor miedo era el miedo de las alturas. If you ask me to walk through a bridge with slots where you can see the ground below, I cannot walk. Si me pedís que camine por un puente que está hecho de pedazos de madera y se ve lo de abajo, no puedo. My legs, my whole body would shake and perspire, and I cannot even stand up. Ni siquiera me puedo levantar, empiezo a sudar, el cuerpo, las piernas empiezan a temblar. I have to crawl on the bridge to cross to the other side. Tengo que arrastrarme por el puente para llegar al otro lado. So I decided to face this and experience this. Decidí afrontar esto y experimentarlo. I went up to a 4-story water tank with a, what do you call it, a passageway where you can walk around. Subí a un tanque de agua de 4 pisos con un pasillo alrededor. And the passageway had a lot of slots where I can see the ground. Y ese pasillo tenía unos peldaños y yo podía ver el suelo. When I stood there, my whole body was shaking and my knees and legs had no energy to stand. I had to sit down. Tuve que sentarme porque empecé a temblar todo el cuerpo y las piernas no me aguantaban. And I did not try to stop it. I trembled because I was trembling. I experienced the trembling. The weakness, I experienced the weakness. I was not fighting it or changing it. No intenté cambiar nada, ni luchar contra ello. Temblaba porque temblaba y también observé la debilidad, pero no lo combatí. After about 1 or 2 minutes of trembling, I tried to stand up. Al cabo de 1 o 2 minutos de temblar, intenté ponerme de pie. And I was able to and started walking, but I was still trembling. Y empecé a caminar, pero seguía temblando. So I continued walking, trembling, sweating. Y continué caminando, temblando y sudando. And as I walked around once or 2 times, I noticed that the trembling was diminishing. Y a medida que recorrí todo el pasillo 1 o 2 veces, me di cuenta de que iba disminuyendo el temblor. I did not try to diminish it. It diminished by itself. No intenté disminuirlo, por sí mismo disminuyó. Until I noticed that I was standing there looking down and my body was no longer trembling. Hasta que me di cuenta de que estaba viendo el suelo de abajo y que mi cuerpo no temblaba. And this surprised me because this fear had been since my childhood, and here, in about a few minutes, I don't know, 10, 15 minutes, I was standing looking down and my body was not shaking. Y me asombró mucho porque este miedo lo había tenido desde niño y aquí, después de 4, 5, 10 minutos, no menos, bueno, unos minutos de observar, mi cuerpo dejó de
de temblar. And I realized that my fear of heights was gone. Y me di cuenta de que mi miedo de las alturas había desaparecido. So I went down, and later I went to very tall buildings, 50 stories high. Bajé y entonces me dediqué a subir a edificios de 15 pisos. And I would go to the top of the building and look down and imagine that I am falling. Y subía a la azotea y miraba hacia abajo y me imaginaba cayendo. And I could do it now, before I can't even look down. Y entonces lo podía hacer, antes ni siquiera podía mirar abajo. I would imagine that I'm climbing down the windows and holding on to the window ledges, going down this tall building. Me imaginaba que bajaba cogido a las ventanas hasta abajo. And I could do it now. So I tried many things. I just won't do bungee jumping. Bueno, y después he intentado muchísimas cosas. Lo único que no he hecho es el puenting. Because some people have died with bungee jumping, so there's so much to do in life rather than risk bungee jumping. Porque algunas personas se han muerto haciéndolo y hay muchas cosas para hacer en la vida antes que el puenting. But I lost my fear. Now I'm not afraid of heights anymore. Pero perdí el miedo, ahora no tengo miedo de las alturas. Then I had memories that I did not like. Luego tenía recuerdos que no me gustaban. The times when I was embarrassed by my teachers, by people, that I failed and I felt very ashamed. Things that I don't like to think about anymore. Recuerdos de momentos en los que algunos maestros o gente me habían avergonzado y cosas que no me gustaba recordar. So one by one, I tried to recall the most painful memories I have. I would think about it and I would have a reaction, a very strong negative reaction. Y entonces, uno por uno, intentaba recordar la situación que me había hecho sentir peor y observar qué pasaba y el cuerpo se ponía enseguida en tensión. And I didn't try to reject or fight it, but just experience whatever I was reacting, in whatever way I was reacting. Y yo solamente intentaba experimentar la reacción que sentía. No, de ningún modo intentaba combatirlo. After a few minutes, my body relaxes. Y al cabo de unos minutos el cuerpo se relajaba. And I'm thinking of the memory without any tension anymore. Y fui capaz de pensar en ese recuerdo sin ninguna tensión. Then I realized that my attitude towards that memory is now neutral. Y entonces me di cuenta que mi actitud respecto a ese recuerdo era neutral. So I thought of all the memories, negative memories I can think of one by one, and I did this. Y entonces pensé en todos los recuerdos que eran negativos en mi vida y fui haciendo lo mismo uno por uno con todos. Today, there is no memory I can think of where I will avoid. Hoy en día no hay ni un solo recuerdo que se me ocurra que yo rechace. Even things that before I won't even talk about. Incluso cosas que antes ni quería hablar de ellas. But now I can talk to people about it and I feel neutral. Pero ahora puedo hablar con las personas de ello y siento que neutro, me siento neutro. Then I realize that unhappiness coming from my past is gone. Y entonces me doy cuenta que la infelicidad procedente del pasado ha desaparecido. So my past is no longer a burden. Mi pasado ya no es una carga. I can now live my life in the present without my past pulling me down. Puedo vivir ahora mi vida en el presente sin tener el pasado estirándome por detrás. This was a very life-changing encounter in my life. Este fue un punto de inflexión muy importante en mi vida. And when I started sharing it with people, I find that it's the same with them. When they do it, they become free of fear, become free of depression, become free of trauma. Y hablando con la gente me he dado cuenta de que lo mismo les ocurre a los demás. Cuando lo hacen, se pueden liberar del trauma, del miedo, de las tensiones. And it's something very natural. Y es algo muy natural. And I think many great people, many great spiritual people have been doing this, and yet we don't know about this, and it is not being taught to us. Y creo que mucha gente espiritual lo han estado haciendo, pero sin embargo no lo sabemos y no nos lo explican. So today,
This is part of our curriculum in our theosophical schools in the Philippines. Y esto actualmente forma parte del programa que hacemos en las escuelas teosóficas de las Filipinas. We teach children and teachers not only about history or science, but how to handle themselves as a human being. Enseñamos a los alumnos y a los profesores no solo historia o geografía, sino cómo gestionarse a ellos mismos como seres humanos. When we have new students, we would test them for their depression level. Cuando tenemos estudiantes nuevos, hacemos un diagnóstico de su nivel de depresión. Then we teach them how to process their depression. Y les enseñamos a procesar su depresión. Last year, we had 21 new students in grade 11 who were depressive. El año pasado tuvimos 21 alumnos en el grado 11 que eran depresivos. After going through awareness process, 20 of them said that they are no longer depressive. Después de seguir este proceso, 20 de ellos dijeron que ya no tenían depresión. Only one still feels that she's depressive because she has serious problems in her family. Solamente una sigue teniendo depresiones porque tiene problemas muy graves en su familia. So we had to sit down with her as an individual in order to help her work on this. Y tenemos que sentarnos con ella individualmente para ayudarla a trabajar con esto. So she has improved a lot, but her problem in her family continues up to this day. Y ha mejorado mucho, pero su problema familiar sigue existiendo. So we are now working out on teaching her how to handle her family situation. Y ahora estamos tratando de gestionar, de hacer lo que podamos hacer con su situación familiar. So this insight about being able to, you were saying, love the experience, but I use the word awareness of the experience, really has a transformative effect. De hecho, esto que tú decías, amar la experiencia, que yo lo llamo ser consciente de la experiencia, tiene un efecto muy transformador. And I would like to invite all of you to experiment with it in whatever negative things that you are encountering in life. Y os invitaría a que lo probarais de hacer esto en cualquier circunstancia negativa que os encontréis en la vida. I often travel on planes, and in this trip, our plane flight was 14 hours. Yo viajo mucho y cojo muchos aviones. En este viaje fueron 14 horas de vuelo. The last time I went to Brazil, it was 32 hours. La última vez que fui al Brasil fueron 32 horas. When you get bored with 32 hours of sitting. Tantas horas sentado, te aburres. And when I encounter boredom, I don't try to change it, but try to watch it, and the boredom disappears. Y cuando me siento aburrido, cuando tengo el aburrimiento allí, no intento combatirlo, sino que le observo y el aburrimiento desaparece. So I think if you put me in prison for 20 years, I'll be okay. Si me pusierais en la cárcel durante 20 años, seguro que estaría bien. And I'm serious about this. I'm very conscious about any negative experience I have every day. Y lo digo en serio, soy muy consciente de cada experiencia negativa que tengo cada día. The smallest feeling of irritation. El más pequeño sentimiento, sensación de irritación, boredom, de aburrimiento, or whatever it is, o lo que sea. I try to watch it without trying to push it away. Intento observarlo sin tratar de expulsarlo. And it disappears naturally and permanently. Y desaparece de forma natural y permanente. And this is, I later discovered, this is what the great spiritual teachers have been telling us for a long, long time. Y esto es lo que nos han estado diciendo durante mucho tiempo los grandes maestros espirituales. Después lo descubrí. It's not just Krishnamurti, but many sages, Zen, for example. No solo Krishnamurti, sino muchos sabios, Zen, por ejemplo. And when we speak about living in the present, this is what it means. Y cuando hablan de vivir en el presente, esto es lo que significa. To be able to experience life without the burden of the past, the thinking of the past,
the prejudices of the past. Ser capaz de experimentar la vida sin la carga del pasado, sin pensar en el pasado, sin los prejuicios del pasado. All right, I think it's time. I think so. All right, so we'll close our session, and then we will have a session again tonight. We'll see you this afternoon. Nos veremos esta tarde, acabamos la sesión ahora. Okay, thank you.